Buen día. Otra vez, el anteúltimo. Vamos a, Dios mediante, terminar mañana. Si no, se va a hacer muy largo esto. Se va a hacer demasiado extenso. La palabra lo vale, pero a veces, si se hace todo muy expandido, por diferentes causas se va debilitando. Por eso me parece que podríamos terminar mañana. Y hoy vamos a tratar de meternos un poquitito, quizás en el corazón mismo del texto, en cuanto a objetivo. Ya fuimos diciendo un montón de cosas. ¿Cuál sería ese núcleo? Tiene que ver con el testimonio del cristiano en el mundo. Así lo podemos decir. Decíamos al comienzo que no hay una persecución oficial, formal, institucional, pero sí hay un hostigamiento del común de la gente hacia aquellos que, habiendo pertenecido al estilo de vida de ellos, después de la conversión cambian. Y ese cambio, uno diría, esa transformación que surge del encuentro con Jesús y con el Evangelio, se manifiesta en un modo de pensar y de vivir diferente. Y eso molesta. Y Pedro va a tratar de responder a esto, en el marco de su época y en sus posibilidades. Pero es muy interesante, yo diría, la línea de fondo, y es muy actual. Lo que vamos a decir no es toda la posibilidad de respuesta cristiana. Es la que Pedro encontró en ese momento, como la manera justamente de responder a la situación. No voy a leer un texto corrido, porque está como salpicado en un texto bastante más amplio. Si estamos en el capítulo 2, sería desde el versículo 11 hasta el final del 4. Es muy largo. Voy a ir leyendo algunos versículos. Está dirigida a esas comunidades. Está como especificado. Hay reflexiones o exhortaciones generales. Y después también le habla de pronto a aquellos que son servidores. No podemos evitar, si no queremos correr el riesgo de cierto anacronismo, sacar el contexto. Estaba la esclavitud. Y aún los que no eran esclavos eran más bien gente de clases, lo que se llaman comúnmente bajas, no sé si es el mejor término, que ante los señores tenían una cierta dependencia. Para la esposa, con el lenguaje y las estructuras mentales de la época. Por eso hay que ir a buscar el fondo. Fíjense, en el versículo 12, observen una buena conducta en medio de los paganos, y así, los mismos que ahora los calumnian como a malhechores, al ver sus obras buenas, tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Podemos decir que este es un primer principio de esta exhortación moral, para hablar más sencillo, ¿no? El compromiso de hacer buenas obras. Uno diría, quizás soy bueno, habrá que denunciar. Eso no está en esta carta como tal. Hay otros párrafos de la Escritura que lo dicen, ¿ven? Pero aborda por otro lado. Pero que también esto es muy evangélico. Quizás alguno se esté acordando de alguna frase del Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando justamente Jesús le dice que ustedes son sal y que son luz. Mateo 5. Así, al ver las obras buenas, glorificarán al Padre que está en el cielo. Es un principio evangélico. Hacer el bien. Fuimos muy educados durante mucho tiempo en el ámbito eclesial a no hacer el mal. Que obviamente también esto es válido. Pero no es lo primero. Y muchas veces nuestra actitud cristiana es no pecar. Estamos como marcados por esa frasecita. No, Jesús no vino a eso primeramente. Lo repito mucho, en Hechos 10, Jesús pasó haciendo el bien. Y lo vamos a encontrar en Salmos, en Profetas, en el Evangelio, en el resto del Nuevo Testamento. Hacer el bien. Rechazar el mal y hacer el bien. Siempre el Evangelio es una propuesta positiva, proactiva.
Esto es lo que plantea Pedro. La mejor manera de responder al ambiente hostil es la vida coherente con el Evangelio. Y el Evangelio es en función del bien de los hombres. Es a lo que vino Jesús. El reino es ser hijos y ser hermanos. Después se despliega en un montón de gestos, de compromisos y de enseñanza. El Evangelio dignifica lo humano, promueve lo humano, diviniza lo humano. Yo diría este es como el principio fundamental. Sigue en el 15, versículo 15. La voluntad de Dios es que ustedes, practicando el bien, pongan freno a la ignorancia de los insensatos. ¿Ven? El lenguaje es muy de la época. Los que lo denunciaban, los que lo atacaban, eran ignorantes. La mejor forma de callar a alguien es con un testimonio de vida. Pero es practicando el bien. Hablando de los servidores, en efecto, ¿qué gloria habría en soportar el castigo por una falta que se ha cometido? Pero si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. Pero esta frase, si no está explicada, suena como a pasividad, a resignación. No. Por eso habíamos dicho en los principios, en el primer encuentro, hay una cristología, es decir, una reflexión sobre Cristo. La realidad es de hostilidad, de cierta persecución, de mucho hostigamiento. ¿Cómo responde? Sosteniéndolos. ¿Se apoya en quién? En Jesús. Por eso la cristología de esta carta es fuertemente en torno al crucificado. Porque Él asume en su propio dolor la precariedad de lo humano. Es como si dijésemos, hablando más en difícil, hay una teología de la cruz que ilumina esta persecución. La comunidad se sabe y se siente participando del mismo acontecimiento pascual. ¿Es resignación? No, porque hablamos de esperanza y la esperanza siempre es activa. Pedro está invitando a esa comunidad que descubra que en ese hacer el bien, aún en un marco de sufrimiento y de hostigamiento, están haciendo la obra de Dios. Hay otro texto, me voy a apurar, en el capítulo 3. Antes de eso, sobre esto, es muy interesante, porque no quiero perder la oportunidad. Una carta chiquitita de Pablo a Filemón. Filemón es un señor que tiene esclavos y demás, uno es Onésimo, y se le escapa. Pablo no critica la esclavitud. ¿La está avalando? No la está avalando. En ese momento era casi cosa corriente. Pero fíjense el criterio que tiene Pablo, cómo responde. Porque se escapa, había sido discípulo, era discípulo de Pablo, este Onésimo, el esclavo. Entonces le escribe a Filemón, y en un momento, la carta es cortita, pero dice esto: tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Esto es extraordinario. Repito, no le pidamos a Pablo en ese momento que se ponga a hacer una denuncia profética sobre la esclavitud. Tardó muchos siglos eso en eliminarse. Pablo está tocando la transformación. La fe transforma al hombre y el hombre hace cultura nueva. Y haciendo una cultura nueva se ayuda a transformar al hombre. Esto es lo que está detrás. Y esto es lo de Pedro. Fíjense, y termino con esto, a las esposas. También las mujeres respeten a su marido, para que si alguno de ellos se resiste a creer la palabra, sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer. Lo mismo, este texto me escucha alguien, cualquiera que defendamos la dignidad de toda persona, y parece que está en contra. En su época era esto, nos guste o no. Durante muchos siglos la mujer era posesión del varón. ¿Qué está haciendo Pedro?
tocando lo más profundo. El testimonio, la autenticidad de aquella mujer podía llegar a ser una conversión en el varón. Quedan muchos temas de costado, porque en la época no se tocaban. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en esta cultura de seguir descubriendo todos los elementos negativos que habrá que denunciar, pero ojo porque no alcanza la denuncia. Pero está tocando más lo otro, anunciar, y el anuncio a través de las buenas obras, que no es una apariencia del cristianismo, es la identificación total con Jesús para hacer las obras de Jesús. Por eso habrá que preguntarse, ¿no? Nuestra vida cristiana, ¿dónde está sostenida? ¿En Jesús o en otras cosas? Y nuestra proyección cristiana, ¿a dónde apunta? ¿A ciertas formalidades o un modo permanente de pensar y hacer el bien? Hasta mañana.